Miren a su alrededor. Viven dentro de sus casas, en sus patios, en todas partes. Están aquí desde hace 250 millones de años. Son criaturas casi inextinguibles. Hay tantas clases de escarabajos como alimentos que puedan ingerir. Viven unos junto a otros, los carnívoros, los vegetarianos e incluso los caníbales. La Tierra está llena de estos asombrosos animales. Bienvenidos al mundo de los escarabajos. Secretos de la naturaleza. El mundo de los escarabajos. Respecto al número de especies, los escarabajos son los ganadores indiscutibles. Actualmente existen unas 300.000 especies. Un tercio de los animales de la Tierra son escarabajos. Se adaptan a casi cualquier entorno, desde los exuberantes bosques hasta los desiertos más inhóspitos. Y sus diseños son tan variables como sus hábitats. Pueden medir entre 1/4 de milímetro y 20 centímetros de longitud. Los hay peludos o suaves, finos y frágiles, e incluso dotados de vistosas cornamentas. Todos los escarabajos poseen élitros duros, alas anteriores modificadas que actúan como blindaje. Se juntan sobre la espalda y cubren un segundo par de delicadas alas. Aunque algunos han perdido la capacidad de volar. Las 6 patas de cada escarabajo también están adaptadas a un tipo de vida específico. Pueden ser largas, diseñadas para la velocidad como las del escarabajo tigre, o gruesas, hechas para excavar, como las del escarabajo pelotero. Los escarabajos acuáticos han desarrollado incluso patas con forma de remos curvos, y también los apéndices bucales están adaptados a diferentes estilos de vida. Las mandíbulas del escarabajo tigre son grandes y afiladas, ideales para un depredador. Mientras que los gorgojos tienen una especie de hocico y en el extremo unas piezas bucales pequeñas y duras que utilizan para triturar las plantas. La cabeza del escarabajo no contiene un sofisticado cerebro, sino más bien una concentración de uniones nerviosas. También en la cabeza están los receptores sensoriales, como ojos y antenas, y tienen el cuerpo cubierto de unos pelos diminutos, sensibles a las vibraciones. La mayoría de los escarabajos tienen ojos compuestos y probablemente vean en color. Los que dependen de la vista para cazar y aparearse tienen ojos más grandes capaces de detectar las presas a distancia. Las antenas son imprescindibles para obtener información. Cuentan con unos receptores sensibles a estímulos como la humedad o las vibraciones. Pero la apariencia y finalidad de las antenas es muy variada. Suelen utilizarse para buscar alimento o una posible pareja. Los machos tienen antenas más elaboradas ya que deben encontrar a las hembras. Algunos, como los ciervos volantes, poseen una prominente cornamenta para luchar contra sus competidores. La amenaza de los depredadores siempre existe. Los élitros, duros y brillantes, son la primera línea de defensa. Las mariquitas recogen sus patas y antenas bajo ese escudo protector y se sujetan firmemente al suelo. Algunas larvas de mariquita tienen unas púas huecas. Si una de esas púas se rompe, suelta un fluido amarillo y pegajoso. Las mariquitas adultas segregan esa misma sustancia por las articulaciones. Si un depredador atrapa con sus mandíbulas la pata de una mariquita, sus piezas bucales quedan cubiertas de ese jugo pegajoso. La utilización de sustancias químicas repelentes es muy común entre los escarabajos. Algunos incluso pueden segregar ácido fórmico o gases irritantes. Pero la defensa no siempre va ligada al ataque. Hay escarabajos que sencillamente tienen mal sabor, algo que ellos anuncian con llamativos colores. El sonido también puede ser un elemento disuasorio. Un chirrido desagradable e inesperado puede ser suficiente para que un depredador deje caer un sabroso escarabajo. Por eso es una táctica muy común.
Pero quizás lo más impresionante sea la adaptación de los escarabajos a una gran variedad de fuentes de alimento. Hay depredadores, comedores de abono e incluso parásitos. La mayoría parásitos de las plantas. Apenas hay plantas que no sean atacadas por al menos un tipo de escarabajo. Pero ser vegetariano tiene sus inconvenientes. Las plantas contienen un material llamado celulosa y se necesita una enzima especial para convertirla en azúcar. Aunque pocos escarabajos son capaces de producir la enzima necesaria, han encontrado una solución. Muchos se han asociado con bacterias u hongos que sí producen tal enzima y que viven en bolsas especiales dentro del intestino del escarabajo. También hay escarabajos que se alimentan de carroña, escarabajos que saquean nidos de insectos y escarabajos que comen escarabajos. El canibalismo es habitual entre las mariquitas, que comen sus propios huevos y larvas. Esto reduce la competencia por el alimento y aumentan las posibilidades de que algunas mariquitas sobrevivan. Pero si buscan violencia, estos rápidos depredadores dotados de potentes mandíbulas y de una buena vista, causan estragos por donde quiera que pasen. En Europa vive uno de los depredadores más temibles, un escarabajo increíblemente veloz. Este es el escarabajo tigre, un asesino implacable. Viven en suelos secos y arenosos, donde la hierba no es demasiado frondosa y hay amplios espacios despejados, el lugar ideal para acechar a las presas. Los escarabajos tigre están diseñados para la velocidad. Tienen largas patas para perseguir a sus víctimas y vista aguda para localizarlas. Ganan velocidad en las carreras cortas, recorriendo unos 60 centímetros por segundo. Eso equivaldría a un caballo que corriese a 320 kilómetros por hora. Su comida favorita son las hormigas, pero antes tienen que darles caza. La persecución se interrumpe con breves paradas. Eso se debe a que los ojos del escarabajo están formados por muchas lentes con poca resolución. Los movimientos rápidos desdibujan la imagen y el escarabajo debe detenerse para enfocar. El escarabajo utiliza sus mandíbulas traseras para colocar a la víctima. Después será triturada por las mandíbulas principales. Aunque parezca increíble, la lucha no ha terminado. Las mandíbulas de la hormiga apresan al escarabajo. Es el último intento para derrotarle. Los escarabajos han desarrollado armas químicas contra sus depredadores. Este escarabajo soldado produce una sustancia que repele a los pájaros y evita que lo devoren. ¿Funcionará contra el escarabajo tigre? Cuando el escarabajo tigre ataca, el soldado hace uso de su mejor arma. Curva el abdomen hacia el atacante y le rocía con su producto químico. Pero es inútil. Esta sustancia no parece disuadir al voraz escarabajo tigre. El soldado tiene perdida la batalla. La fuerza y velocidad de su atacante le permitirán derrotarle sin problemas. Los escarabajos soldado no tienen una coraza muy resistente, pues sus defensas químicas suelen ser eficaces. Pero en esta lucha es un claro perdedor. Sus armas no están a la altura de la habilidad y de las poderosas mandíbulas del escarabajo tigre. El escarabajo tigre derrota a su víctima y se dispone a devorar los jugos y la carne de su interior. Extrae lo comestible y solo desecha el caparazón de su presa. Los estafilínidos tienen un modo más eficaz de defenderse. Parecen vulnerables porque sus élitros no son muy largos y una parte de su cuerpo queda expuesta.
Pero el hecho de tener los élitros cortos les proporciona una gran flexibilidad para retorcerse en espacios estrechos, doblarse, proteger sus largas alas e incluso recurrir a su sistema de defensa química. Ante el ataque de un depredador como este ratón espiguero, el estafilínido levanta el abdomen y lanza una mezcla de sustancias químicas al rostro del atacante. Esto no solo confunde al cazador. Las sustancias que segrega son tan irritantes que podrían provocar ampollas en la piel humana. Al ratón espiguero no le queda más remedio que saltarse esta comida. Uno de los escarabajos más peculiares es el escarabajo bombardero, un laboratorio ambulante. Ahuyenta a sus depredadores rociándolos con componentes de quinina abrasivos, capaces de levantar ampollas en la piel. Estas sustancias son producidas por unas glándulas especiales y se almacenan en una cámara abdominal. Cuando necesita recurrir a ellas, se descargan en otra cámara donde se exponen a una enzima específica. La violenta reacción química genera calor y produce quinina, agua y oxígeno. El efecto de estas sustancias es instantáneo. Hasta la feroz araña lobo se retira rápidamente. El escarabajo acuático o dístico también se sirve de sustancias químicas para defenderse. Estos escarabajos se han adaptado a la vida subacuática. Respiran atrapando una burbuja de aire con unos pelos especiales que hay en la punta de su abdomen y que repelen el agua. Sus ojos también están diseñados para la visión subacuática. Incluso sus patas son como remos diminutos ribeteados de pelos. También aquí tienen depredadores. Los peces, como esta perca, están dispuestos a comer cualquier cosa que se mueva. Pero los escarabajos acuáticos están bien armados. Los titiscos producen una sustancia química que causa al pez un gran dolor. Después de probar el escarabajo acuático, la perca aprende a mantenerse lejos. En la superficie del agua vive un tipo de escarabajo diferente. Los girínidos flotan en el agua como pequeñas balsas. Los girínidos son escarabajos acuáticos con el cuerpo ovalado y élitros herméticos. Pero sus ojos son especiales. Están divididos en dos partes. Una diseñada para ver por encima del agua y la otra para ver por debajo al mismo tiempo. Sus ojos le permiten vigilar simultáneamente los peligros de la superficie del agua y los de las profundidades. Sus patas también se han modificado para acomodarse a la vida acuática. Son como amplios remos, pero carecen de pelos. Los girínidos detectan su alimento por las vibraciones en la superficie del agua. Esto les conduce hasta insectos que han caído al agua, incluso a cierta distancia. Este escarabajo muestra un curioso comportamiento. Una vez encuentra a su víctima, gira varias veces a su alrededor antes de comerla.
Otros escarabajos detectan el movimiento y acuden rápidamente. Se trata de una táctica, pues entre todos debilitan a la presa. El hecho de que compartan la comida significa que hay más que suficiente para todos. Cuando se ven amenazados, los girínidos recurren al método más eficaz para salir de un apuro: retirarse rápidamente. Una vez bajo la superficie, se sujetan a la vegetación hasta que pasa el peligro. Cuando el girínido se sumerge, lleva consigo una burbuja de aire para poder respirar. Pero la burbuja puede traerle problemas. Si la flotabilidad de la burbuja excede el peso del escarabajo, este asciende hacia la superficie, poniéndose al alcance de los depredadores. Pero por lo general, su técnica suele tener éxito y consiguen esconderse a tiempo. Otros escarabajos han desarrollado excelentes métodos para disuadir a los depredadores. Un escarabajo tigre que quiera cazar una mariquita tendrá que superar un gran obstáculo: los resistentes élitros. A pesar de sus esfuerzos, no tiene recursos para atacar en la dura y resbaladiza superficie. Su escudo es impenetrable, y mientras se sujete firmemente al suelo, el escarabajo tigre no podrá hacerle daño. Las placas acorazadas de la mariquita son una defensa formidable. Mantenerse pegada al suelo, evitar que le den la vuelta y permanecer inmóvil también son estrategias eficaces. Además, este depredador solo responde a objetivos móviles. Si la mariquita no se mueve, enseguida pierde interés. Y tras un tiempo razonable, la mariquita podrá escapar volando. Una araña de cuerpo blando parece la comida ideal para el escarabajo tigre, tras su fracasado ataque a la mariquita. Pero esta araña cangrejo demuestra que es más lista que su contrincante utilizando el engaño. Parece estar dispuesta a luchar contra él, y adopta una posición de ataque frente al escarabajo tigre. Estirando sus patas delanteras y echándose hacia atrás, la araña consigue parecer más grande y más peligrosa de lo que realmente es. La técnica ha funcionado. El depredador se acobarda y termina retirándose. Ahora la pequeña araña podrá dedicarse tranquilamente a sus asuntos cotidianos. Pero a fin de cuentas, el modo más seguro de evitar la muerte es alejarse del atacante lo antes posible. La mariquita escapa volando. Es la estrategia típica de los escarabajos. Las mariquitas tienen alas desproporcionadamente largas para su tamaño. Las necesitan para soportar sus cuerpos rechonchos y para alcanzar más velocidad. Sin embargo, resulta complicado replegar tan extensas alas. Al ver el diseño de sus alas, sorprende que los escarabajos sean tan buenos voladores. En el aire, los élitros actúan como las alas de un avión, proporcionándoles estabilidad. Pero el motor de vuelo del escarabajo son sus alas interiores. Cuando no se utilizan, estos delicados propulsores se pliegan cuidadosamente bajo los élitros. Y el escarabajo solo tiene que tensar un grupo de músculos para que las alas motoras se desplieguen. Resulta muy eficaz a la hora de escapar. En este mundo en miniatura también ocurren verdaderas masacres. No siempre son víctimas. A pesar de su belleza, las mariquitas resultan ser unas voraces asesinas. De hecho, sin ellas los pulgones representarían un serio problema para los cultivos. Una mariquita puede comer 5.000 pulgones a lo largo de su vida.
Y no solo los adultos se dan festines de pulgones. Las larvas de la mariquita también los comen y trepan por las plantas para cazar áfidos. Hay muchos a su disposición y durante unas 3 semanas se hartan a comer hasta que están listas para abandonar el estado de larva. La larva del escarabajo tigre no tiene nada que envidiarles a estos pequeños asesinos. Los agujeros en el suelo de esta pradera la convierten en un lugar peligroso para las orugas y otras pequeñas presas. En los agujeros se esconde un astuto cazador. La larva del escarabajo tigre espera en la salida de su túnel, perfectamente camuflada con la cabeza a ras del suelo. La larva del escarabajo tigre ya cuenta con unas temibles mandíbulas y es capaz de moverse con gran rapidez. A pesar de que sus ojos son simples, puede localizar a las presas con facilidad. Las hormigas son las víctimas más comunes de esta pequeña depredadora. La larva sale de su refugio y atrapa a la confiada hormiga, e inmediatamente la devora. Aunque siempre hay alguna más afortunada que logra escapar. La mariquita de 2 puntos es otra de sus víctimas, a pesar de que también posee una fuerte armadura. Si la larva consigue alcanzar la parte blanda del cuerpo, la mariquita no sobrevivirá. La larva solo puede moverse arriba y abajo dentro de su túnel. Tiene 2 pequeños garfios en su cuerpo que le permiten sujetarse a las paredes, sobre todo cuando arrastra presas más fuertes como las orugas. La larva del escarabajo tigre espera a que la oruga esté a su alcance. Entonces saltará de su guarida y atacará por sorpresa a la infortunada víctima. Echa la cabeza hacia atrás para atrapar a la presa con sus mandíbulas en forma de hoz, y después la arrastra al agujero. La larva pincha el cuerpo y segrega jugos digestivos que descomponen los tejidos de la oruga. Mantener intacta su guarida es fundamental para la supervivencia de la larva del escarabajo tigre. Cuando cambia el tiempo y la lluvia golpea la entrada de la madriguera, el suelo se humedece demasiado y podría derrumbarse. Aunque después el agua es absorbida y los daños no son permanentes, hay que retirar la arena y la gravilla que ahora atascan la entrada. Una vez desaparecen las nubes y deja de llover, la larva se dispone a hacer limpieza en su casa. Esa es una de las desventajas de tender emboscadas, como hace esta larva. Hay que pasar mucho tiempo limpiando y preparando el agujero para asegurarse de que la trampa funcionará. Una vez que todo está listo, la larva puede acechar a su próxima víctima. Pero hay muchos insectos que están protegidos contra el ataque de la larva. La mariquita de 7 puntos es una de ellas. Es más grande y está mejor armada que la infortunada mariquita de 2 puntos.
Al ser tan voluminosa, la larva del escarabajo tigre no puede manejarla. Pero el ataque parece haber dejado a la mariquita algo desorientada. La larva es solo la etapa más temprana del desarrollo del escarabajo tigre. Su ciclo vital comienza en primavera, la época de apareamiento de este escarabajo. El cortejo es breve. Tras un pequeño forcejeo, el macho sabe si la hembra está receptiva. Si su pareja no se resiste, el macho monta a la hembra y la sujeta con las patas fuertemente. Tiene patas más grandes precisamente para este propósito. Sin embargo, el apareamiento suele ser complicado. En ocasiones los machos se equivocan. Identifican a la hembra por el olor, pero pueden cometer errores. Precisamente aquí llega un segundo macho, atraído por el olor de la hembra. Creyendo que ha encontrado una compañera, empieza a montar al macho que se le ha adelantado. Una situación muy confusa. Tras aparearse, la hembra deja de estar receptiva y se prepara para poner un único huevo. Los escarabajos tigre viven en el suelo, así que depositan sus huevos en la tierra y los abandonan sin preocuparse por ellos. Sin embargo, la elección del lugar es fundamental. El suelo tiene que ser esponjoso para que la hembra pueda excavar en él, y bien drenado para que el huevo permanezca húmedo. La hembra ha de tener en cuenta todos estos detalles para asegurar la supervivencia de la prole. La estrategia de las mariquitas es muy diferente. Ponen los huevos en lotes, pegados a las hojas. Estos son los huevos de una mariquita de 7 puntos. Aunque pueda parecer que los depositan al azar, aquí entre el follaje están bien protegidos de los depredadores. Y lo que es más importante, las larvas que salgan de los huevos estarán rodeadas de una abundante fuente de alimento. El pulgón. En pocos días, los huevos eclosionan. Las larvas de la mariquita salen del huevo casi al mismo tiempo, y todas tienen la misma idea en la mente: empezar a cazar. Estas jóvenes asesinas persiguen a sus presas por plantas como rosales y ortigas, en las que suele abundar el pulgón. Se trata de una cacería despiadada que se desarrolla cada día en nuestros jardines. Inicialmente, las larvas se alimentan de las ninfas de los pulgones. Hay tantas larvas de mariquita que causan estragos en las poblaciones de pulgón. Por algo se las considera amigas de los jardineros. Este festín tiene lugar en la primavera y el principio del verano. Cada larva consume hasta 50 pulgones al día, es decir, más de 1000 solo durante el estado larval. Tras esta voraz etapa, la larva de mariquita se sujeta al peciolo de una hoja y se convierte en pupa. El proceso dura varias horas. El capullo se endurece y adquiere una tonalidad marrón.
El adulto que se desarrolla en el interior está protegido por una dura corteza. Varios días después, el adulto, totalmente formado, está listo para salir. Se arrastra fuera del capullo y mientras se secan las alas, se va convirtiendo en la familiar mariquita de 7 puntos. Mientras, la larva del escarabajo tigre también ha emprendido una milagrosa transformación. La pupa está a salvo, oculta bajo tierra en su antiguo refugio. Está tan protegida que su forma es totalmente diferente de la pupa de la mariquita. La larva podría enmohecerse debido a la humedad. Utiliza las púas de su espalda para apoyarse y de este modo evita tocar la tierra. Hay otra diferencia fundamental entre la larva del escarabajo tigre y la de la mariquita. El escarabajo tigre no saldrá de su guarida este año, sino que pasará el invierno bajo tierra y saldrá en primavera. A medida que van pasando los días, el caparazón de la pupa cambia de color y textura. Al final del otoño empieza a adquirir el tono del individuo adulto. Las mariquitas se enfrentan al invierno de un modo diferente. Cuando bajan las temperaturas empiezan a prepararse. Dentro de poco hará mucho frío y no podrán volar. Buscan lugares ocultos entre las hojas. Y aunque más adelante estas hojas caerán al suelo, seguirán siendo un buen refugio. A veces las mariquitas se reúnen en grupos como hacen en estos arbustos de hoja perenne. Cuando las temperaturas más suaves anuncien la llegada de la primavera, el escarabajo tigre adulto se atreverá a salir de su guarida. El individuo adulto sale perfectamente equipado para la caza. Y aunque es un buen volador, el escarabajo tigre está diseñado para ser un depredador terrestre. Tiene recursos para protegerse de casi todos sus atacantes, pero a veces las circunstancias se ponen en su contra. Un joven escarabajo tigre es un bocado perfecto para este sapo. Según el entorno en el que vivan, los escarabajos siguen ciclos diferentes de nacimiento, letargo y renacimiento. En las llanuras de África viven grandes manadas de herbívoros, como los elefantes. Y donde quiera que haya elefantes habrá una gran cantidad de escarabajos. Un elefante ingiere unos 250 kilos de vegetales al día. La mayor parte de ese alimento vuelve a la tierra en forma de excrementos. Montañas de excrementos. Si las llanuras africanas no están cubiertas de estiércol, es gracias al trabajo de millones de escarabajos peloteros que dedican su vida a limpiar el entorno. Solo en África existen más de 2000 especies de escarabajo pelotero. Y muchas de esas especies suelen encontrarse frecuentemente en los excrementos de elefante. Con sus patas delanteras, recogen todo el estiércol que pueden y hacen una bola. En esta actividad el tiempo es muy importante. Si son demasiado lentos, el estiércol se seca, y hay muchos escarabajos compitiendo por este tesoro. Los escarabajos peloteros de menor tamaño viven dentro de las bolas que hacen los más grandes. Pero si entran demasiados, la bola se vuelve inservible para el que la fabricó. Este modo de empaquetar la comida tiene muchos riesgos, entre ellos los ataques piratas de otros escarabajos. En torno a la bola de estiércol se libran feroces batallas. Si la lucha se prolonga demasiado, ambos contendientes pierden. Cuanto más tiempo estén separados de la bola, más posibilidades hay de que los pequeños escarabajos la invadan. El propietario de una bola calcula cuántos escarabajos han entrado en ella. Y si considera que son demasiados, abandona el proyecto y empieza otro.
La deposición de un elefante atrae una increíble cantidad de moscas y escarabajos. Hay mucha competencia. 15 minutos después habrán acudido unos 4.000 escarabajos. Una hora más tarde, casi todo el montón estará disperso. Cualquier retraso en recoger el premio supondrá otro intento de atraco. Finalmente el escarabajo consigue escapar. Ahora, después de hacerla rodar un poco, sube sobre su bola y otea los alrededores en busca de una agradable zona sombreada. Y la sombra más cercana podría estar a unos 15 metros de distancia. Una vez que el escarabajo ha conseguido alejarse del montón de estiércol, el avance es más rápido, a veces demasiado rápido. Cuando llega a su destino, el escarabajo se dispone a enterrar la bola. En esta época del año, al comenzar la estación lluviosa, los escarabajos recogen estiércol para comer. Dentro de un par de semanas la bola habrá sido devorada y el escarabajo saldrá para repetir el proceso. Estos escarabajos son muy eficaces. En Australia no hay suficientes insectos para eliminar los excrementos del ganado que se introdujo en el país. Y para solucionar el problema, se han importado escarabajos peloteros de África y Sudamérica. Este es un ciervo volante macho. Es un gigante entre los escarabajos y el más grande de Europa. Esto es precisamente lo que está buscando, una hembra que quiera aparearse. Aunque las piezas bucales de la hembra impresionan menos que la enorme cornamenta del macho, ella es mucho más fuerte. El macho no utiliza los cuernos para cazar o conseguir alimento. Están diseñados específicamente para cautivar a las hembras y ahuyentar a los rivales. Estos dos machos están interesados en la misma hembra. Se estudian el uno al otro antes de enzarzarse en una violenta lucha. Están jugándose el derecho a procrear. Mientras los machos pelean, la hembra, apartada, espera pacientemente. Parece que uno de los escarabajos está a punto de derrotar al otro. Pero mientras estos dos rivales se concentran solo en la pelea, aparece otro macho. El recién llegado se aprovecha de la situación
atrapa a la hembra y se aparea con ella. Los dos combatientes siguen luchando sin darse cuenta de que sus esfuerzos ya son inútiles. Finalmente el ciervo volante victorioso vuelve para reclamar su premio. Y se encuentra con el macho que se ha apareado con la hembra. Una nueva batalla da comienzo. Pero ya es demasiado tarde. La hembra se ha retirado y pronto pondrá los huevos. El intruso ha sido el auténtico vencedor. El ciervo volante que ganó la pelea ha malgastado sus fuerzas. Aunque es un ejemplar fuerte e impresionante, esta vez no ha sido el más astuto. Los escarabajos se han adaptado al ser humano desde los primeros asentamientos. A decir verdad, estamos prácticamente rodeados. Y algunos escarabajos son devastadores para nuestra economía y nuestro sustento. Las casas construidas con madera de roble son especialmente propensas al ataque del escarabajo del reloj de la muerte, una de las más temibles carcomas. Los robles son el hábitat natural de este escarabajo que se encarga de destruir la materia muerta. Pero el roble de las casas también constituye un hábitat perfecto. En primavera, durante la época de cría, los escarabajos adultos se comunican produciendo un sonido de tic-tac. De ahí proviene su nombre, ya que es un sonido que evoca el siniestro silencio de un velatorio. Tanto los machos como las hembras se comunican su posición y avanzan hacia el sonido que emite la potencial pareja. Pero en realidad son las larvas las que se abren paso a través de las vigas y dañan la madera. También en la madera se reproducen ciertos hongos que la debilitan. Los muros se van desmoronando y finalmente el edificio se hunde. La carcoma invade nuestros hogares con intenciones devastadoras, pero cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde. El problema se detecta por la presencia de pequeños agujeros en la madera. Los adultos abren estos agujeros para salir, y aunque pueden volar, eso no siempre les permite escapar. Cuando era una larva, este escarabajo hacía túneles en la madera, un modo mucho más seguro de pasar el tiempo. Sorprendentemente, las larvas no se alimentan de los hongos, sino de la madera. Unos organismos que viven dentro del aparato digestivo del escarabajo le permiten digerirla. Y aunque la carcoma se extiende a gran velocidad, al menos este desafortunado escarabajo no contribuirá a la destrucción del mobiliario de este hogar. Esta pequeña criatura es un gorgojo y ha tenido un fuerte impacto en la vida de los humanos. Algunos gorgojos se alimentan de plantas y son inofensivos, pero otros han aprendido a aprovecharse de los alimentos que almacenan los humanos. Estos son gorgojos de los cereales. Comen y crían en el trigo, pero también se alimentan de arroz almacenado y de las cosechas de otros cereales. Se extienden con rapidez y contaminan el grano con sus excrementos. Cada año causan pérdidas de miles de millones de dólares en todo el mundo. Es uno de nuestros enemigos más antiguos. El gorgojo de las leguminosas actúa de forma parecida. Invade las cosechas y devora las preciadas semillas.
El gorgojo del maíz se extiende por las reservas de maíz y puede destruir cosechas enteras. De hecho, hay casi tantas especies de escarabajos que causan plagas como clases de alimento almacenado. Hay incluso un escarabajo muy elegante en sus gustos que ha optado por el tabaco. Los cigarros puros le resultan especialmente deliciosos. El escarabajo del tabaco puede causar serios daños económicos. También hay un tipo de escarabajos que viven en el tocino ahumado y salado, un alimento inmune a otros insectos y a la mayoría de las bacterias. Es el escarabajo del tocino. Esta es la voraz larva del escarabajo que causa el daño. Cuando se habla de plagas de escarabajos, la del escarabajo de la patata es una de las más temidas. Tanto los adultos como las larvas comen las hojas y los tallos de las plantas de la patata e impiden la producción del tubérculo. Pueden destruir toda una cosecha. Hasta mediados del siglo XIX, este escarabajo vivía en las montañas rocosas y se alimentaba de unas plantas silvestres parecidas a las plantas de la patata. Pero cuando los primeros colonos empezaron a cultivar patatas, los escarabajos las encontraron más atractivas, hasta tal punto que acababan con la cosecha anual de todo el oeste americano. El voraz apetito del escarabajo de la patata solo es comparable a la velocidad con que se reproduce. Una hembra puede poner hasta 2000 huevos en toda su vida, y en un solo año pueden sucederse 3 generaciones. La ingeniería genética ha creado plantas de patata con unas toxinas que las protegen del escarabajo. Pero estas toxinas podrían afectar a insectos útiles como la mariquita, una consecuencia que provocaría nuevos problemas. Durante 250 millones de años han vivido en la Tierra escarabajos de todas las formas y tamaños. Es el insecto más resistente y numeroso que conocemos. Hay tantos que aproximadamente 1 de cada 3 animales es un escarabajo. Y causan tal impacto que son los principales competidores del hombre en cuestión de alimentos. El gorgojo de los cereales destruye cada año 1/3 de la cosecha mundial de grano. Cada especie de escarabajo está perfectamente adaptada a un modo de vida. Y entre los escarabajos hay prácticamente tantos modos de vida como posibles fuentes de alimento. Pero ¿por qué hay tantos escarabajos? ¿Qué les diferencia? Más de la mitad de los escarabajos se alimentan de plantas. Cada vez que colonizan una nueva planta deben adaptarse. Así, a lo largo del tiempo, se han diversificado enormemente. Los escarabajos que comen plantas tienen una gran ventaja sobre sus parientes depredadores o carroñeros, sencillamente porque hay muchas plantas en el mundo. Han tenido tanto éxito que siguen existiendo escarabajos que ya vivían aquí hace 200 millones de años. Son como fósiles vivientes, con las mismas costumbres que tenían entonces. Desde que aparecieron los hombres, los escarabajos crearon complejas relaciones con ellos. Relaciones que a veces perjudican al ser humano. Pero también hay especies beneficiosas para nuestro entorno. Las mariquitas controlan plagas como el pulgón y son tan eficaces que se crían para emplearlas como insecticidas. Muchos escarabajos se han utilizado para combatir especies invasoras. Los humanos y los escarabajos seguirán manteniendo una estrecha relación durante mucho tiempo. Nuestro mundo es también el mundo de los escarabajos.